Voy a leer los primeros 11 versículos del profeta Ageo, los primeros 11, y los voy a leer en la versión contemporánea. Entonces va a tener algunas diferencias en las expresiones que la que usted lee allí, pero dice exactamente lo mismo. Dice: el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no es tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor. Y lo que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen en lo que hacen. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos: por culpa de ustedes los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar su fruto. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pensar en estos domingos en lo que dice este profeta. Ahora, no me voy a dedicar a la parte histórica más que en lo imprescindible. Cuando sea imprescindible para entender algo, no voy a entrar en esa parte. Me interesa sobre todo lo que él dice acerca de la vida espiritual. Y todos aquellos que están realmente, y espero que sean todos, ocupados y preocupados por su vida espiritual y por su crecimiento, van a encontrar en el profeta Ageo un mensaje importante, grande, para este tiempo. Los profetas eran un recurso de Dios, y cuando fracasaban los gobernantes y cuando fracasaban los sacerdotes, que eran los que tenían que mantener el orden espiritual y el orden civil, cuando fracasaban ellos, Dios levantaba un profeta encargado de cumplir las leyes y de corregir las desviaciones. Si ustedes leen los profetas, casi siempre todos los profetas hablan acerca de la penetración de la idolatría, hablan de la inmoralidad que se multiplicaba, y esto es un tema recurrente en muchos de los profetas, que Dios dejaba a su pueblo porque se iban por estos caminos que no eran los caminos que Dios había previsto. El caso de Ageo es un caso especial, porque Ageo no habla de la idolatría ni de la inmoralidad, y por eso es importante leerlo en este comienzo de año, porque Ageo habla de un estado de laxitud espiritual. Dios allí les está hablando a ellos, no de que han caído en la inmoralidad, no de que han caído en la idolatría, sino que Satanás le estaba ganando la batalla espiritual porque habían entrado a un estado de dejarse estar espiritualmente, porque total somos pueblo de Dios. Ellos habían vivido 70 años como esclavos en Babilonia, llegaron por su rebeldía, perdieron todo, perdieron sus ciudades, el templo de Salomón fue destruido y murió una generación en cautiverio porque fueron 70 años. Y después de eso cambió la política, llegaron los persas permitieron que volvieran
Y cuando volvieron 70 años después, ¿y qué encontraron? Que el monte de Sión, que era donde estaba el templo de Salomón, era una ruina, todo en ruina. Los antiguos no tenían topadoras como tenemos nosotros, entra una topadora y saca todo. Allí había que sacar a mano, había que nivelar la tierra. En muchos casos traían tierra para nivelarla más arriba. Es decir, la construcción nuevamente en esos lugares no tenía la facilidad que podemos tener nosotros hoy en este tiempo. El regreso de Israel fue un regreso glorioso porque salen milagrosamente por un decreto de Ciro y vuelven agradecidos a Dios. Y entonces ellos hacen un programa, van a reconstruir la ciudad, el templo, el culto, van a agradecer a Dios, van a vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Y cuando se instalan, esas cosas que eran las metas que ellos tenían, las ordenan para ver en qué orden lo vamos a hacer. Lo primero que dicen, lo primero que tenemos que hacer es levantar el altar del sacrificio, el altar de la expiación. Tardaron 7 meses en acondicionar el lugar como para poder armar y tener el altar puesto en su lugar. Después, 14 meses después de la llegada, recién tuvieron como para empezar a edificar el templo. Imagínense que el trabajo que tenían que hacer era un trabajo muy arduo, entonces recién pudieron ordenar todo como para comenzar la construcción del templo. Y bueno, comenzaron con mucho entusiasmo cuando levantaron el altar, fue maravilloso para ellos porque volvían después de 70 años, muchos no habían visto el altar porque muchos habían nacido en cautiverio, entonces traían a los viejos para que los que eran chicos cuando los llevaban y habían pasado ya todo el cautiverio, explicaran qué era lo que ellos habían visto en ese momento. Era un momento muy emocionante el que vivían. Y después de hacer eso empezaron las primeras dificultades. Surgieron problemas. Lógicamente que cada vez que nosotros vamos a hacer algo siempre van a surgir dificultades, siempre van a surgir problemas. No existen caminos llanos para todas las cosas. Siempre los caminos son sinuosos. Y ellos tuvieron dificultades. Y al tener esas dificultades, se olvidaron de la obra que tenían que hacer. Se olvidaron. La obra la paralizaron por 16 años. 16 años la obra del templo parada y ellos empezaban a construir sus propias casas y a organizarse. Les había pasado algo que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Él dice, han dejado su primer amor. Y lo que les había sucedido era eso, el primer amor que ellos tenían, que los llevaba a entusiasmarse con todas esas cosas, lo habían dejado, lo habían olvidado. Habían empezado un proceso de secularización de la vida. ¿Qué es la secularización? Es un proceso gradual. Definamos qué es lo secular y qué es lo sagrado. Lo secular es lo perteneciente a las vidas y a la vida y a las costumbres de este siglo, del tiempo en que vivimos. Esto es lo secular. Lo sagrado es lo dedicado a Dios. Ahora, todos nos movemos en el mundo secular, porque todos trabajamos, estamos en relación, nos movemos en el mundo secular, pero nos movemos también en el mundo espiritual. El Señor Jesucristo se movía en estos dos mundos, y con toda libertad. Cuando llegaba el momento de pagar los impuestos, pagaba los impuestos. El Evangelio deja testimonio de que pagaba los impuestos. Eso pertenecía al mundo secular, pagar los impuestos. Pero por las noches iba y oraba a Dios durante toda la noche. Eso pertenecía al mundo espiritual. Y Jesús enseñó a los discípulos que tenían que aprender a moverse en esas dos direcciones. Aprender a moverse tanto en el mundo secular, por eso les dice, no pido que los saques del mundo, están en el mundo. Están en el mundo secular. Un cristiano tiene que estar en la realidad. No puede irse a un monasterio allá arriba a vivir ¿qué?
solamente la vida espiritual, porque es imposible eso y es estéril, además. Lo que necesitamos es vivir en comunidad, vivir en la sociedad. Un día vinieron a Jesús los fariseos para tentarlo y le dijeron, ¿es legal, es lícito pagarle tributo a César? El tributo a César pertenecía a lo secular. Y ellos se resistían a esto. La respuesta de Jesús fue, tienen que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Él está mostrando allí las dos cosas. Que nosotros tenemos un compromiso social, que tenemos que cumplirlo, y tenemos un compromiso espiritual, que nos movemos en el plano secular y nos movemos también en el plano de lo sagrado. Ahora, Ageo reclama, ¿y qué es lo que reclama? Que hay una extrema secularización. Habían sido absorbidos por lo secular. Abandonaron su compromiso con Dios, siguieron una religión ritual, dejaron el esfuerzo y la lucha del principio. Es decir, la vida secular se había comido la vida espiritual. Ellos no se daban cuenta. No se daban cuenta porque tenían el altar del sacrificio y todo esto, pero Dios, que estaba mirando el corazón de ellos, se daba cuenta de que la obra esa había sido parada y levantar el templo en aquel momento, la forma de adorar a Dios, eso había sido parado y cada uno estaba pensando en sí mismo. Y el reclamo de Dios fue muy claro, dice, esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Dice que todavía no es tiempo. Dice, ¿y acaso para ellos no es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Esta es la gran pregunta. Cuando se habla de casas artesonadas, que es la palabra que usa Ageo, es que ya tenían todos los lujos dentro de la casa. Lo artesonado es el trabajo que se hace en la madera, que hace el ebanista en la madera. Esto eran los lujos en los que ellos vivían. Dice, resulta que en mi casa está desierta y ustedes están viviendo así. Se olvidaron de que tienen una responsabilidad. Ahora, ¿estaba mal que ellos vivieran en casas artesonadas? No, no estaba mal. No estaba mal eso. ¿Debían abandonar su trabajo secular para dedicarse al templo de Dios? No, no es eso lo que Dios les estaba diciendo. Dios les estaba diciendo, busquen el equilibrio entre lo espiritual y lo secular. Busquen el equilibrio entre una cosa y la otra. El verdadero problema que tienen es que Satanás desequilibró a su favor y centraron la vida en cosas que son legítimas, como vivir bien, y elaboraron una teología que contuviera esto. Y cuando la vida espiritual les reprochaba, decían, no, ya lo vamos a construir, todavía no es el tiempo, pero nosotros lo tenemos en la cabeza, cuando llegue el momento nosotros vamos a construir, pero todavía no es el tiempo. La excusa esa de que cuando yo tenga esto, entonces vamos a dedicarnos a lo espiritual. Y acá Dios le dice, escúchenme, ¿no se dan cuenta que se han desequilibrado? Que ustedes han inventado una teología, la teología de no es el tiempo. Y resulta que es tiempo para ustedes y no es tiempo para mí. Olvidaron la vida espiritual y la necesidad espiritual y cayeron en una trampa de insatisfacción. Cuando los puritanos es un movimiento que se levantó en Inglaterra contra la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era una iglesia tradicional y ceremonial. Y entonces ellos se levantaron contra eso, contra la iglesia ritual y la iglesia ceremonial. Y entonces fueron perseguidos. Cuando fueron perseguidos, los puritanos emigraron. Y emigraron a los Estados Unidos, que en ese momento era una tierra por conquistar. Así que
emigraron allí los puritanos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue establezcamos una regla para vivir el día del Señor. El día del Señor. Y ellos destacaron eso. Hay un día que es el día del Señor. Nosotros vamos a trabajar acá la tierra durante 6 días, vamos a esforzarnos, pero al séptimo día vamos a parar todas las cosas y vamos a dedicarnos a lo espiritual. Esta fue la norma que ellos pusieron en ese momento. Ellos tenían conciencia de que ellos tenían que trabajar para comer, tenían que edificar su ciudad, el lugar de habitar y todo, pero también tenían que separar ese día. Y cuando colocaron esto es porque entendieron cuál es el peligro y dijeron, lo primero que tenemos que hacer es separar ese día y ese día nos vamos a olvidar de todas las cosas para adorar a Dios. Ustedes se acuerdan que los judíos tenían el día sábado y es un mandamiento, en los 10 mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para tu Dios. Con esos 6 días de trabajo, tenían que obtener lo necesario para comer, acumular conocimiento, adquirir eficiencia, destreza, tenían todos esos días. Y al día de reposo, Sabbat significa eso, y sábado significa reposo, era el día de reposo, viene de parar, de reposar, día separado para Dios, día separado para Dios. Separaban ese día. ¿Por qué separaban ese día? ¿Por qué a Dios se le ocurrió, permítame la forma coloquial de hablar, se le ocurrió en ese momento separar un día y ponerlo en los mandamientos? Porque lo ponen en los mandamientos, no como una cosa secundaria, sino como una cosa fundamental. Porque hay necesidades del cuerpo y de la mente que nosotros tenemos que satisfacerlas. Y tenemos 6 días para satisfacer todas esas necesidades. Y hay necesidades del espíritu que necesita adorar a Dios. Y entonces Dios separa ese día para el día de la adoración a Dios. Por eso se establece eso de adorar y meditar y postergar en un día las cosas materiales. Los cristianos nacieron en ese mundo judío. ¿Cómo guardar este mandamiento? Era el asunto de los cristianos. Los cristianos decían, no podemos llegar al extremo de los fariseos, que no se podía hacer absolutamente nada ese día. Pero vamos a guardar un día para alabar a Dios. Y ellos cambiaron del sábado judío al domingo, que era un día laborable en ese momento. Era un día laborable porque el que descansaban era el sábado, pero era el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque así como en el Sabbat se recordaba que el séptimo día el Señor descansó y se agradecía por la creación de Dios, los cristianos entendían que el primer día de la semana era cuando Jesús había resucitado y que había que agradecer también por la redención. Y entonces el domingo era el lugar de la redención. En general, cuando lo secular empieza a crecer, la sociedad consumista nos va absorbiendo, lo primero que aprendemos es a decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tenemos tiempo. Y sucede que en esta sociedad de ultracomunicación, donde dependemos de un aparatito chiquitito que parece que nos está mandando la vida y que es el ídolo moderno que tenemos, que usted está hablando con una persona y después le dice, espera un minuto, contesta, ¿no? No se puede mantener una conversación.
Eso nos está quitando tiempo de reflexión. Nos está quitando tiempo para la oración. Nos está quitando tiempo para la adoración a Dios. Nos está quitando tiempo para la lectura bíblica, para la vida devocional. Cuando surgió todas estas comunicaciones, empezaron a surgir por internet devocionales de lectura. La lectura llevaba entre 8 y 10 minutos. Lo tuvieron que sacar porque no tenían éxito. Entonces dijeron, vamos a poner videos de 4 minutos, de 5 minutos. Ahora hay videos de 1 minuto. Porque parecería que ni siquiera 1 minuto tenemos para pararnos a reflexionar sobre lo espiritual. No tenemos ni siquiera eso. Necesitamos un día para alejarnos de lo cotidiano, salir de la vorágine, salir del torbellino y mirar las cosas del santuario. Y para eso estamos aquí esta mañana. Para mirar las cosas desde el santuario. Mirar las cosas desde el santuario. El Señor dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano, del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. De modo que, nosotros siempre tomamos esa primera parte, ¿no? Pero el Señor continuó diciendo, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Es también Señor del día de reposo. ¿Qué está queriendo decir? Los cristianos tenían en cuenta que no tenían que esclavizarse como los fariseos. El Señor dijo, no, el día de reposo fue puesto por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, no es el día para esclavizarse, es un día donde nos detenemos y comenzamos el día rindiendo tributo a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Rendir tributo a Dios. Por eso se lo llama Día del Señor. Y por eso en Apocalipsis nos dice que Juan estaba en el Día del Señor. Día del Señor. Hoy es el Día del Señor. Es el Día del Señor. Y por eso hemos venido aquí. Ahora, tenemos todo un servicio completo. Yo no preparo el orden de las canciones ni las canciones que se van a cantar. A mí me entregan ya el programa hecho, que lo hace la Escuela de Música. Me entrega el programa hecho de lo que se va a cantar. Cuando yo lo recibo 2 o 3 días antes. Cuando recibí el programa, estaba pensando en estas cosas. Y fíjense ustedes, empezamos cantando Somos el pueblo de Dios. Reafirmamos allí nuestra identidad. Eso somos. Y lo cantamos para reafirmar la identidad como pueblo de Dios. Cantamos Cuando allá se pase lista. Reafirmamos la esperanza que tenemos en Cristo. Por eso cantamos Cuando allá se pase lista. Cantamos Fuerte Dios. Y reafirmamos nuestra confianza. ¿En quién? En el Señor. Y terminamos, cuán grande es Él, terminamos adorando a Dios. Fíjese que la secuencia nos está mostrando realmente lo que tiene que ser el día del Señor. Es el día de reafirmación, de recuerdo de cosas que son fundamentales. Y concluyen con que yo me inclino delante de Dios para adorar. Y después abrimos la palabra de Dios y nos ponemos a la luz de lo que Dios dice. Nos ponemos bajo la luz de Dios que nos está diciendo algo a cada uno de nosotros en este día. Todo lo que hacemos en el día de hoy tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Para que realmente esto sea de crecimiento espiritual y no sea simplemente una rutina, tenemos que tener en cuenta, tenemos que entender el sentido de este encuentro de esta mañana.
y el sentido que tiene que el domingo nos reunamos. No es este un club santo de amigos, no es eso. Porque podemos hacer muchos clubes de amigos en todos lados. No estamos acá para pasar el rato ni para encontrarnos con fulano o con mengano, a pesar de que nos encontramos. Pero lo central es que estamos reunidos como iglesia de Dios, como comunidad. Y como comunidad estamos adorando a Dios. Y estamos aquí por nuestra necesidad espiritual. Nuestra necesidad espiritual. Llegamos para eso. Lo central en este día, es esto. La meditación que hacemos en lo espiritual. Porque el Señor dijo, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. El Señor. Y hoy estamos en eso. Lo central de este día no es el ocio, aunque vamos a tener ocio, no estoy hablando en contra de esto, pero lo central, lo fundamental de hoy, no es el ocio ni es la vida en familia, y vamos a vivir en familia, no hay ningún problema por eso, no son los amigos, y vamos a estar con los amigos también en el día de hoy. Pero lo central, lo fundamental, no caigamos en el fariseísmo, ¿no es cierto? No caigamos en el fariseísmo. Pero tengo que entender que lo central de este día y lo más importante es que yo me encuentre como iglesia, como pueblo de Dios, y me encuentre con mis hermanos para alabar todos a Dios en este día, que es el día del Señor. Y le estamos diciendo, Señor, es importante para nosotros tu presencia en nuestra vida. La parte espiritual es una necesidad del hombre. Y entonces esa necesidad espiritual la celebramos en esta Pascua semanal. Porque en definitiva, ¿qué es el domingo? Es una Pascua semanal. Es recordar la resurrección porque el Señor resucitó en el primer día de la semana. Quiere decir que no necesitamos esperar a la Pascua. La Pascua la estamos celebrando en el día de hoy también. Estamos recordando la resurrección, venimos a elevar nuestro corazón al Señor, estamos agradeciendo y estamos desarrollando nuestra visión espiritual. Pero además, estamos recibiendo una bendición especial. Y estamos recibiendo una bendición especial, ¿por qué? Porque a lo mejor usted y yo y todos tenemos un montón de problemas durante la semana que nos agobian. Y de pronto entramos al santuario de Dios y tenemos que cambiar el chip. Se cambia el asunto. Y empezamos a ver todo lo otro en una forma diferente. Empezamos a verlo. En el Salmo 73 está Asaf confundido por las dudas que tenía en su corazón. Y él nos cuenta todo eso y dice que estaba resbalando espiritualmente, que se estaba cayendo. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Es decir, tenía toda una óptica esa semana, que era una óptica deprimente, hasta que llegó y miró desde otro punto de vista. Y cuando llega al santuario de Dios, entonces entiende. Es un día donde silenciamos el alma delante de Dios y le sacamos todo lo otro, que son las preocupaciones, para escuchar la voz del Señor. Es un día para meditar. Nosotros pensamos siempre en el corto plazo, por eso corremos, pues estamos preocupados por el mañana. No evaluamos y no reflexionamos. Y de pronto Dios tiene que pararnos y decir, y para eso levantó al profeta Ageo, para pararlo y decir, fíjense lo que ustedes están haciendo, fíjense lo que están haciendo. Era una tendencia natural del pueblo. Cuando Nehemías, que es uno de los que dirige la reedificación, cuenta la historia de eso, dice, en aquellos días vi a Judá y algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos
y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén los traían todos a Jerusalén en el día de reposo, dice, y los amonesté acerca del día en que vendían sus posesiones, como diciendo, ¿se olvidaron ustedes que este es el día del Señor? Se olvidaron. Se olvidaron y están haciendo todo. Bueno, tienen el lagar y entonces hay que pisar la uva, entonces pisaban la uva, y olvidándose de que era el día del Señor. Y Nehemías los tiene que sacudir. Y Ageo también los tiene que sacudir. Dice, mediten bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco. Y no se sacian cuando comen, no se sacian cuando beben y no quedan satisfechos. Se visten y se calientan y el trabajo del jornal que ustedes reciben, lo reciben en saco roto. Es decir, no les alcanza para nada. Dios no era el centro. El comercio, las preocupaciones temporales, la angustia, todo eso era el centro para ellos. Y ese era el problema que tenían. No estaban dando la gloria a Dios como debían en su vida. Entre los puritanos, y vuelvo a la historia anterior, algunos fueron muy exagerados en cuanto al día del Señor, extremadamente exagerados. No se podía poner, cuando tuvieron, hoy no se podría poner un coche en marcha en el día del Señor. Ellos no se podían navegar en el día del Señor, no se podía entrar a puerto en el día del Señor, no se podía, un montón de cosas. Un hombre volvió después de mucho tiempo y bajó del barco en el día del Señor y abrazó a su esposa y lo agarraron a latigazos, lo castigaron a latigazos porque es el día del Señor. No lleguemos a eso, esos son las exageraciones, esos son los excesos. No era esto lo que pedía Ageo. Lo que pedía Ageo es acuérdense de que ustedes son seres espirituales. Y dice, fíjense que se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé a la sequía porque no puedo permitir ese desequilibrio en mi pueblo. No puedo permitirlo. No puedo permitirlo. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 21 de Juan, cuando el Señor resucitado lo cita en Galilea y llegan a Galilea los discípulos? Y Pedro un día le dice, una noche le dice, vamos a pescar, vamos a pescar. Y se fueron a pescar. Estaba con ellos Jesús resucitado. Estaba viviendo los 40 días antes de la ascensión. Estaban en la victoria de la cruz. Y Pedro esa noche los convocó a todos y dijo, vamos a pescar. ¿Qué pasó esa noche? Que no pescaron nada. No pescaron nada. Porque se habían olvidado. Se habían olvidado de la parte espiritual. Estaban volviendo a priorizar lo material. Y Jesús vino y cuando viene en la mañana, cuando termina la pesca, se pesca de noche, en la mañana, y les grita de la orilla, ¿tienen algo de comer? No, nada, no pescamos nada. Jesús lo llama a la orilla y él tiene puesto el pescado sobre el fuego. Y les enseña aquello de, sin mí nada pueden hacer. Es una gran lección. Que si no nos movemos pensando en la parte espiritual y no damos tiempo a Dios en nuestra vida, no vamos a sacar nada positivo. La palabra que repite Ageo es piensen, 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 mediten, 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 piensen, utilicen la cabeza para pensar. Mediten sobre los caminos que están siguiendo, piensen, párense y digan qué es lo que yo estoy haciendo. Mediten sobre vuestros caminos. Es un llamado a aplicar el pensamiento a eso. Nosotros estamos en el hacer y no en el meditar.
A veces tenemos que pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? El sistema social nuestro embota el razonamiento, no nos deja razonar, no nos deja razonar. Por exceso de placeres, por exceso de preocupaciones, por exceso de trabajo, por exceso de insatisfacción, son todos excesos que están en nuestro tiempo. Pero resulta que no nos permite pararnos y pensar un poco en qué es lo que pasa. Y analiza claramente Ageo sobre los alcances y las consecuencias del camino que ese pueblo está tomando y sobre los resultados que obtienen a corto plazo y a largo plazo. Y yo leo el profeta Ageo, tiene ya unos cuantos siglos sobre las espaldas y mucho más de 2 milenios. Y tiene un mensaje espiritual muy fuerte para nosotros. Y este mensaje espiritual muy fuerte es bueno que lo hagamos a principio de año. Ahora, que estamos organizando todo lo que vamos a hacer. Para crecer espiritualmente y ser útiles al Señor, tenemos que saber darle al Señor su lugar. Y empecemos por darle el tiempo que necesita el Señor. Ese tiempo es importante porque el domingo sigue siendo el día del Señor. Domingo. ¿De dónde viene la palabra domingo? Dominus. Es el Señor. Es el día del Señor. Y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero vamos a privilegiar esto, que es el día que nos dedicamos a adorar a Dios. Cuando yo estudiaba nos hicieron hacer una promesa, que por supuesto usted la firmaba si quería y si no la firmaba no la quería. Pero como estudiantes todos nosotros queríamos ir adelante en nuestra vida espiritual y todos firmábamos la promesa. Era una promesa sacada de un libro de Meyer. Y uno de los compromisos, no lo voy a olvidar nunca y Celia tampoco lo olvida, uno de los compromisos era, cada domingo, donde esté y en la situación en que esté, me voy a acercar al pueblo de Dios y voy a dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Por el trabajo nuestro muchas veces nos tuvimos que encontrar lejos de la iglesia y lejos de todo. Pero buscamos siempre una iglesia y fuimos allí. Y a veces no entendíamos nada de lo que se decía, porque es otro idioma, otra costumbre. Pero en alguna forma estábamos con el pueblo de Dios. La última vez fue en Italia, en la Vía de la Viña, en Florencia. Ese domingo fuimos. Nos sentamos en el último banco y empezó el culto. Y empezaron a sonar los himnos, los mismos himnos que cantamos nosotros acá, en italiano, allí. Y cuando escuchábamos esos himnos, se nos caían las lágrimas, porque sentíamos que estábamos con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es grande y no tiene fronteras de ningún tipo. Y ese día alabamos a Dios en aquel lugar, a pesar de que nuestra comprensión no era todo lo efectiva que hubiera sido si hubiera sido en español. Y esa es una gran experiencia, la experiencia de entender que en este día muchos, como nosotros, se están reuniendo porque es el día del Señor. Y en nuestra vida, como decía la promesa, salvo por causa de enfermedad o fuerza mayor, cada domingo voy a estar allí donde se alabe al Señor.